Aleluya, paz de Cristo, mis hermanos. Amén. Hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios. Amén. En estos minutos que siguen, no sé exactamente cuántos minutos vayan a ser, cuánto tiempo vaya a ser. El Señor es el que va a marcar la pauta, gloria a Dios. Y vamos a profundizar en lo que vimos en la parte final de la predicación pasada, que fue la luz y las tinieblas y la gran diferencia que hay en ellas, con base en la cita bíblica de Eclesiastés capítulo 2 versículo 13. Yo les invito para que abran sus Biblias y me acompañen con su vista. Voy a leer esta porción escritural, mis hermanos, porque siento la necesidad de hacer más énfasis en esto, en el mensaje espiritual que esto tiene. Y una vez que lo leamos, y antes de entrar en el análisis de este versículo, yo quiero compartirles algo especial, y no quiero dejar pasar. Hace algunos días que el Señor me dio un sueño, y ese sueño es muy significativo y quiero compartírselo, pero acompáñenme con su vista primeramente, mis hermanos. Eclesiastés 2:13 dice así en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Bien, el sueño que el Señor me mostró me puso, pues, ¿cómo pudiéramos mencionar la palabra? Desperté yo hasta cierto punto sobresaltado, hasta cierto punto asustado, puedo decirlo también. Y esto, mis hermanos, me ha hecho actuar de una manera más prudente, podemos decirlo así. Si uno trata de hacerlo a cada día con esto que el Señor nos ayuda, pues es para hacerlo, tratar de hacerlo más todavía. Y pues yo esto lo tomé para mí en un principio, pero después sentí que es para todos los creyentes. Y como pues yo tengo la responsabilidad aquí en la congregación, mis hermanos, pues yo quiero compartírselos. Miren, el sueño consistió en lo siguiente. Yo soñaba que estaba en medio de una especie de mar, pero no estaba muy seguro que fuera mar. Podía haber sido también esto una grande presa, una superficie grande de agua, pero esta grande superficie de agua no me cubría a mí. Si acaso me llegaba entre las rodillas y la cintura. Y yo alcanzaba a ver a la distancia la orilla, la tierra. Por un lado, hacia el lado derecho, vamos a decirlo para acá, para este lado, yo alcanzaba a ver, no cerca tampoco, estaba retirada la orilla. Y hacia mi mano izquierda se veía que la orilla se perdía y se veía pura agua para allá. Pero
no me ponía eso tan preocupado porque yo podía percibir de que esa agua no me cubría en ninguna de sus partes, en ninguna de sus áreas. Yo podía caminar y el agua me daba entre las rodillas y la cintura, y dije yo, pues así yo puedo caminar horas inclusive. El problema sería que me cubriera el agua, entonces ahí ya sí me hubiera preocupado más. Y yo vi, hermanos, hacia donde estaba la orilla visible, la tierra visible, y vi una parte que estaba más cerca, y dije yo tengo que salir de aquí del agua, porque este no es el elemento en donde yo debo estar. Y por lógica escogí la parte por donde yo miraba la orilla más cerca. Pero cuando yo empecé a caminar hacia allá, vi de pronto que una fuerte corriente de agua se interponía, como si en medio de esas aguas estaba una parte que me llamó mucho la atención, porque era como nada más como una franja, no muy ancha ni muy angosta, por donde se veía que corría el agua, pero antes y después el agua estaba sosegada. Dije yo, entonces el problema va a ser pasar esa parte de la corriente nada más. Y yo, cuando empecé a caminar, yo en mí dije, sí la puedo pasar. Pero ya que me acerqué más, mis hermanos, vi que esa corriente estaba exageradamente fuerte, muy rápida. Y dije yo, en cuanto ponga un pie ahí, me va a llevar. Y no voy a tener fuerza yo para poder sostenerme. Entonces lo que hice, dije pues, voy a optar por el otro lado, que aunque está más lejos la orilla, dije yo, pero pues cuando menos por allá no hay corriente de agua. Y por allá, aunque me va a quedar más lejos, pero voy a ir caminando sin este problema. Y cuando empecé a caminar y caminé un determinado tramo, resulta que allá también otra corriente igual a esa. Y ahí el problema ya era mayor. ¿Por qué? Porque ahí la orilla se miraba, como les digo, muy distante. Y otra parte ni se miraba la orilla, pura agua se miraba. Y dije yo, no me va a quedar otra más que pues entrarle y arriesgarme, y pues espero. Hermanos, y dije yo, lo que voy a hacer cuando empiece a cruzar esa fuerte corriente de agua, voy a tratar de encajar los pies en la arena o en el lodo, lo que sea ahí, y así voy a ir dando pasos, profundizarlos para que no me arrastre la corriente. Y cuando di el primer paso en la corriente, no alcancé a llegar a meter el pie como yo quería, mis hermanos. Me llevó pero fuerte. Y yo trataba en el sueño, yo me miraba cómo la corriente me iba llevando, y yo trataba de hundirme, pero no podía. Mis pies no podían llegar, aunque sentía que estaban a mi alcance y que el agua tenía la misma profundidad, pero con esa fuerte corriente no me permitía afianzar los pies, y me iba llevando y me iba llevando hasta que empezó a oscurecerse, y yo ya volteaba a donde miraba la orilla y ya no la alcanzaba a ver. Dije yo, y en el sueño yo me preocupé mucho, dije, porque no sé hasta dónde me vaya a llevar. El problema es que cuando ya me llevaba rato arrastrándome, ya sentí que realmente ya no alcanzaba a tentar abajo, porque el agua estaba más profunda.
pero la fuerza era la misma la que me llevaba. Dije yo, definitivamente estoy completamente perdido. Ya no sé ni siquiera dónde estoy. Cuando estaba allá, cuando menos tenía un punto de referencia, que había tierra, pero ahorita ya no sé ni para dónde queda la orilla. De manera que, no sé, en caso de que esta fuerte corriente llegara ya a soltarme, no voy a saber ni para dónde voy a agarrar. Porque ya estoy completamente desorientado. Y en esa, pues, corriente que me llevaba el agua, hermanos, estaba como de día cuando empezó y de pronto se hizo oscuro. Y que voy despertando del sueño. Y desperté agitado, como les digo, mis hermanos. Y pues me levanté a orar. Y dije, Señor, ¿qué es esto? Porque esto es algo que tú me estás mostrando. Este no es un sueño casual. Yo pude entender que el Señor estaba queriendo darme una muy seria prevención más. Ya lo ha hecho el Señor varias veces en mi vida y estaba haciéndolo una vez más el Señor. Y de pronto me dio a entender de qué se trataba. Así, con una claridad tan preciosa, mis hermanos. Por eso les dije yo al principio que si yo he tratado, mis hermanos, de conducirme con prudencia, esto no quiere decir que no le he fallado al Señor horrendamente, mis hermanos. Sí le he fallado al Señor, pero he tratado. Cuando voy a hablar, ya sea con mis compañeros de trabajo, casi cada día se me quieren salir palabras. Pero me acuerdo lo que les he dicho aquí a ustedes. ¿Es necesario que yo hable esto que quiero hablar? Y rápido llego a la conclusión, no se necesita. Bueno, si no se necesita, me pongo un cierre en la boca. Y así, si voy conduciendo, pues trato de ser más talentoso, de no dar el motivo más mínimo a otros conductores de que se vayan a molestar. Conductores que van muy recio y vale más hacerme a un lado. Y me dijo el Señor, esto le sucede a cualquier creyente, sin importar el nivel espiritual en que yo lo tenga. Pero esto le va a suceder, le ha sucedido, está sucediendo y va a seguirle sucediendo en mi iglesia a todos aquellos que se dispongan a coquetear con el mundo, a coquetear con el pecado, a darle lugar a la tentación, a que dé unos primeros pasos. Y ya dando los primeros pasos, entonces esa corriente entra en acción. Y no va a bastar que sepan mi palabra. No va a bastar que sepan lo que es malo, porque eso no los va a librar. Lo único que los puede librar es mi Santo Espíritu en ustedes. Y cuando ustedes empiezan a darme la espalda y empiezan a juguetear con las cosas del mundo, yo retraigo mi Santo Espíritu. Y sin mí quedan completamente a merced del enemigo. Y no va a haber fuerzas en nadie absolutamente que ose esto para salir de ese atolladero. Y
Esto, mis hermanos, yo se los he dicho. Recuerdo que se los he dicho una y otra vez. Pero el Señor me ha dicho, no basta que lo sepan. Se necesita, a la par de lo que saben, el esfuerzo por testificar. El esfuerzo. Hermanos, y esto a mí, créanme que, pues todavía, ese sueño aquí lo tengo, pero con aquella claridad. Y yo, de momento, dije, pues el Señor me lo está diciendo a mí, ¿no? Y después sentí que me dijo, no, Señor, es para todos. Es para hombres y mujeres. Es para jóvenes, maduros y ancianos. Es para toda mi iglesia. Esas corrientes, esas fuerzas que ustedes no las pueden ver, pero sí pueden sentir el destrozo que les pueden causar. Ahí están esperando. Y están a un paso nada más. Y todo va a depender de la actitud que nosotros tengamos ante la más insignificante tentación que nosotros podamos considerar, ante la más inofensiva provocación del enemigo. Nosotros tenemos que actuar con temor de Dios. El ejemplo perfecto, el Señor Jesucristo ya no lo dejó. Mis hermanos, este es el sueño que yo quería compartirles. Yo lo tomé para mí todo, ¿ya? Pero el Señor me hizo sentir de que todos vamos luchando, y que todos los días el Señor propicia en nuestras vidas, cuando no de una manera, de otra, circunstancias de prueba. Permite determinadas tentaciones para que nosotros crezcamos, para que nosotros le honremos a Él. Así como le han honrado los que nos han precedido en la carrera y que han llegado victoriosos hasta el final, mis hermanos. Bueno, cierro este punto, y que sea de grande bendición y de grande ayuda, mis hermanos. Como les digo, si hemos nosotros considerado que hemos estado tomando en serio la palabra de Dios, tenemos que redoblarlo, o triplicarlo, o cuadruplicarlo, gloria a Dios. Así lo he sentido yo, y esto pues me ha hecho ver con más consideración, podemos decir con más tolerancia, a mi esposa, a mis hijos, ¿no? Y obviamente a ustedes también, mis hermanos, y a las demás personas. Gloria a Dios. Bien, ahora vamos a tomar unos minutos para hacer énfasis en lo que nos dice el versículo 13 de Eclesiastés 2, que está ahí. Ya lo leímos, hermana Elvia, todos en voz alta. Dios le pague. Nada más que antes de entrar en el análisis del versículo, les dije a mis hermanos que iba a compartirles el sueño. Ya lo hice, ahora tratemos de poner atención. Pone el predicador en esta declaración, y yo no tengo duda de que es inspirada por Dios en este varón, a pesar de su rumbo que tomó al final de su vida, al menos en evidencia que nos da la palabra de Dios. El Señor de todas maneras lo usó para escribir esto, y nos está diciendo que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. Está aquí mencionando 4 palabras que vienen siendo equivalentes
2 y 2. La sabiduría equivale a la luz. La necedad equivale a las tinieblas. Ahora, esta palabra que está aquí, sobrepasa, es muy significativa. Yo pienso que nosotros de alguna manera podemos concebir el concepto o el significado de esta palabra. Yo, para no verme limitado en una concepción muy personal, me fui al diccionario. Y esta palabra sobrepasa, del verbo sobrepasar, es una palabra compuesta por sobre y pasa. Están juntas esas dos palabras, entonces estas son palabras compuestas gramaticalmente hablando. La palabra sobre, sola, quiere decir algo que está encima o algo que está en una posición más alta que otra. Eso es sobre. Pero ya cuando se une con pasar, sobrepasar, quiere decir rebasar o exceder un límite. Pero hay otra que es más apropiada para el tono bíblico que tenemos aquí. Superar o aventajar a otro. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que la sabiduría supera o aventaja a la necedad. Y lo mismo se puede decir de la luz, que supera o aventaja a las tinieblas. Quiere decir esto, que está en un nivel de altura, de supremacía sobre la otra. Entonces, aquí, mis hermanos, esto a mí me hizo ver algo más aquí. Nosotros sabemos que de alguna manera la sabiduría en la palabra de Dios se usa para referirse a Dios mismo. La luz también viene simbolizando a Dios mismo. Ahora, las tinieblas vienen simbolizando, cuando no se habla de la literalidad de esta palabra, el simbolismo viene siendo el reino de Satanás, o aún al mismo Satanás, y también a todos aquellos, tanto en lo espiritual como en lo humano, siguen sus propósitos. Entonces, ¿qué tan grande o qué tanto supera o qué tanto aventaja la luz a las tinieblas? No nos lo dice aquí nuestro predicador. Pero por la palabra de Dios, porque aquí inicialmente esto se puede tomar en su literalidad. Y nosotros no tenemos ningún problema para ver esa grande diferencia. Por ejemplo, si nosotros estamos allá afuera a las 12 de la noche
y que no esté ningún foco prendido, ni aquí en el edificio este, ni en el estacionamiento, ni en ninguna otra vivienda o lugar de alrededor. Simple y sencillamente, como dice un dicho, iba a parecer una boca de lobo esto, oscuro. Pero, mis hermanos, si nosotros vamos al contraste, que es la luz, y si en esa misma ubicación nos encontramos a las 12 del mediodía, principalmente en un día claro, sin nubes, un día de sol, vamos a percibir qué grande diferencia encontramos. Vamos a darnos cuenta también de la enorme ventaja que tenemos nosotros cuando nos encontramos en la luz. Podemos nosotros iniciar cualquier trecho de caminar en cualquier dirección. No importa que haya hoyancos, que haya bajadas o que haya subidas, no importa que haya arbustos o árboles, no importa que haya alguna valla, de todas maneras, si nosotros estamos caminando en plena luz, vamos a tener todas las ventajas habidas y por haber para no sufrir ninguna caída, ningún accidente, ningún daño. Cosa muy contraria, ¿sí? Está todo oscuro. No vamos a saber, nosotros no nos vamos a dar cuenta cuando pisemos en algo en donde vamos a recibir un daño. Me acuerdo cuando el hermano Samuel nos platicó del accidente que tuvo su papá, que iba caminando en aquel camino oscuro y que de pronto pisó un vidrio filoso y se le atascó ahí. Yo puedo asegurarlo sin temor a equivocarme. Espero, hermano, que su padre ya se haya superado de alguna manera, aprovechando este punto pero yo puedo asegurarlo que si él hubiera ido caminando en plena luz del día, lo más probable es que no le hubiera pasado esto. Entonces, mis hermanos, aquí nos está diciendo la palabra de Dios, ya en el mensaje espiritual, la grande ventaja, la grande bendición, el grande privilegio y la grande responsabilidad que tenemos como creyentes de que vamos caminando en la luz. Y no propiamente me estoy refiriendo a la luz del día, literal. Me estoy refiriendo a la luz espiritual. Me estoy refiriendo a la guía perfecta que Dios nos dejó en su palabra para que sepamos bien la ruta a seguir. Para que nosotros, mis hermanos, podamos avisorar los peligros que hay. Para que nosotros podamos adoptar las medidas más apropiadas para no ser víctimas de los peligros del camino. ¿Sí? Cosa muy diferente a el hombre y la mujer que van caminando sin esta guía de la palabra de Dios. ¿Sí? Vaya, como dice aquí, ya entraremos en el versículo 14, pero ahí dice con toda claridad, cuando empieza, el sabio tiene sus ojos en la cabeza, mas el necio
anda en tinieblas. Y no se está refiriendo a la noche. No se está refiriendo tampoco a un lugar cerrado en donde no hay luz y que por lo tanto está en oscuridad. No, se está refiriendo aquí a caminar en esta vida a como se le pegue la gana a la persona. Eso es de lo más fácil que puede haber. Muchas veces eso es lo que nuestra humanidad quiere imponer para nosotros. Pero de parte de Dios tenemos esta luz preciosa. Esta luz que actúa de dos maneras potencialmente. La primera, que nosotros sabemos, mis hermanos, lo que es malo y lo que es bueno. Y sabemos nosotros que tenemos que elegir siempre lo bueno, porque si elegimos lo malo, nos va a ir muy mal. Antes esto no lo sabíamos, o cuando menos no le hacíamos caso. Pero aquí es en donde entra la segunda función potencial de la luz. Aparte de que nos guía, nos va fortaleciendo para que podamos nosotros vencer esos peligros que nos están acechando a cada paso que damos. ¿Sí? Dije yo, la luz simboliza, de alguna manera, en el Evangelio de San Juan, hay citas bíblicas, hermanos, que no nos son extrañas. Capítulo 8 de San Juan, el mismo Señor Jesucristo, que es el Dios Todopoderoso, dijo así estas palabras en el versículo 12. Amén. San Juan 8:12 dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí hay una afirmación implícita, aunque no está con palabras así expresas, pero hay una afirmación implícita aquí. Cuando el Señor dice: el que me sigue no andará en tinieblas, la afirmación implícita es la siguiente: pero el que no me sigue sí va a andar en tinieblas. Hermanos, y cuando yo considero esto, doy gloria a Dios, porque cuando el Señor todavía no venía a mí, yo pensaba que no era necesario. Creo que de alguna manera yo les he dicho en mi testimonio, mi esposa empezó a ir a los cultos primero, ahí cerquita de la casa, ahí hacían cultos, a la vuelta de la cuadra ahí hacían cultos. Es más, en la casa se escuchaba el hermano pastor con su guitarrita cantando, se escuchaban los cantos de los hermanos. Allí en la colonia 15 de julio de la ciudad de Guamúchil. Y mi esposa asistió en algunas ocasiones, claro, sin que yo me diera cuenta. Y dice que sentía muy bonito ella. Danielito estaba chiquito, se lo llevaba en los brazos y ella lo llevaba para que oraran por él también. Y cuando yo llegaba, ay, como Dios le daba a entender, ella trataba de jalarme a mí también. Decía:
mira, cuando uno está ahí con los hermanos, se siente uno bien a gusto, bien en paz, que se siente algo diferente, me decía ella. Y yo rápido le decía, no necesitamos eso. No necesitamos ir a ninguna iglesia con ningunos hermanos. Nosotros para ser felices y para vivir la vida, no ocupamos eso. ¿Y qué era lo que yo estaba haciendo, mis hermanos? Estaba caminando en tinieblas. Pero como se me presentaba la oportunidad, se me ofrecía de parte de Dios la oportunidad para aceptar, para ir a aquel que es la luz, yo, ante esa negativa, yo seguía en tinieblas. Pero yo pensaba que estaba bien. Hay un proverbio que dice en repetidas ocasiones, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y eso era exactamente, gloria a Dios. Entonces, no hay, le busque por donde le busque la persona, no hay más opciones que venir al Señor Jesucristo, para que de allí en adelante realmente sí se pueda caminar con toda claridad, con toda confianza, con toda certeza de que se va a saber, a conocer ya cuál es el destino de ese camino. Y también se conoce por definición cuál es el destino del otro camino, en tinieblas, como dice aquí el Señor. El mismo apóstol Juan dijo en su primera carta, en el capítulo 1, no voy a ir allá, en el versículo 5, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, absolutamente ninguna. Pero hermanos, antes de terminar la predicación, quiero que vayamos a un proverbio. Es el capítulo 4 de Proverbios. Aquí lo tenemos atrasito del libro de Proverbios. Y aquí nos muestra ese gran contraste de cómo aventaja la luz o sobrepasa la luz a las tinieblas, como dice Eclesiastés 2:13. Proverbios 4, versos 18 y 19. Dice así: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. No saben si fue una piedra, no saben si fue algún tronco de un árbol que estaba ahí tirado, no saben si fue un bache, un hoyanco que estaba ahí y no se miró. Miren, ahorita viene a mi memoria una escena de la vida real que me tocó presenciar, aunque no con la debida claridad, pero ya después pude verlo como si hubiera sido de día, aunque sucedió de noche. Resulta que allá en la casa del rancho del Ejido Independencia, Angostura, Sinaloa, cuando recién empezaron a darle los solares a los ejidatarios, porque vivíamos antes en un asentamiento provisional, mientras se daban ya los solares y las parcelas
a los ejidatarios. Entonces, cuando a mi padre le dieron el solar y la parcela, pues todos empezaron a hacer sus casitas, sus casitas. Pero como no había agua, entonces tuvieron que hacer un canal. Me acuerdo que entre todos los ejidatarios de esa línea de solares, se juntaron e hicieron un canal desde el lateral hasta, no me acuerdo hasta dónde llegó. La cuestión es que cruzaba calles. Cuando cruzaba calles ese canal, me acuerdo que andaban todos los ejidatarios con unas palas. A punta de pala hicieron un canal para traer el agua desde el lateral. El agua con la que regaban las parcelas, pues echaban agua y así ya regaban árboles, ya pudieron plantar árboles, etcétera. Y al cruzar las calles, pues ponían una tubería para que se pudiera circular normalmente sobre las calles. Yo recuerdo que allí en la casa el tubo no cubrió totalmente la calle, los tubos quedaron como unos 2 metros antes de que se metiera al solar. Quedaron como 2 metros de calle con el canal ahí. Y recuerdo que se iba a casar un tío mío y pues algunas tías y algunas primas, pues ay, con el alboroto eso de que las madrinas de ramos y quién sabe qué tantas cosas, a hacerse peinados y especiales, y andaban arreglándose. No recuerdo por qué decidieron ir a la casa en la noche ya, de la casa de mis abuelos paternos. Ahí viene el grupo de mujeres, y veníamos yo y un primo mío y un hermano para cuidarlas, y veníamos ahí detrás de ellas porque estaba oscuro. Si mal no recuerdo, no recuerdo si ya habían metido la electricidad o todavía no. La cuestión es que estaba oscuro. Y una de mis primas, cuando llegamos a esa parte del canal que quedaba, a ese pequeño trecho de canal que quedó en la calle ahí, pues ella no sabía. Era la primera vez, yo creo que venía de allá de Nabolato, vino al argüende ese, y ya iba también. Y como estaba oscuro, todos los demás, yo sí sabía, yo que estaba en ese tramo de canal, pero todos pasaron acá por donde estaba el entubado, y ella fue la única que iba en la orilla, y de pronto que cae en el agua, en el lodo ahí, y empieza a querer arañar todo para salir asustada de ahí. ¿Qué es esto?, dijo. Y se escuchaba nada más el chapaleo de agua, y que ella de alguna manera empezó a gritar, y pues ya supimos que se había caído allá al canal. Ahora, ¿por qué yo hago este relato, mis hermanos? Precisamente como una evidencia de cuando se camina en la oscuridad, no se sabe ni en qué momento no va a caer o va a sufrir un daño. Afortunadamente, pues mi prima no pasó de que salió toda enlodada y su vestido todo enlodado y mojado y todo eso, y no se fracturó ni hizo ninguna lesión. Pero sí fue una gran, pues, decepción para ella. Y lo que nos está diciendo aquí Proverbios 4:18 es un contraste muy grande que hay entre el justo y el impío. O, usando el lenguaje del predicador en Eclesiastés, entre el sabio y el necio. Dice que el justo es como la luz de la aurora.
para diferenciarlo de alguna manera de la luz perfecta que solamente está simbolizando a Dios. Y el creyente, el justo, dice que es como la luz de la aurora. ¿Por qué? Porque tiene un principio. El creyente, nosotros como creyentes, tenemos un momento dado en la vida por la gracia misericordiosa de Dios en que empezamos a experimentar esa luz de la palabra de Dios y empezamos nosotros, mis hermanos, una nueva vida. Pero no lo vemos con la debida claridad así de ya. Con el paso del tiempo, con las predicaciones de los cultos, vamos nosotros entendiendo más la palabra de Dios. El Señor nos va revelando más. Y eso es lo que nos dice precisamente aquí el versículo 18, que va aumentando esa luz. Va aumentando poco a poco, cada día un poquito clarito más. Así como cuando nosotros vemos que empieza a vislumbrarse allá hacia el este, creo, sí es hacia el este, porque para acá es el oeste. Cuando ya vemos que va a querer empezar a amanecer, pasan los minutos y más claro, hasta que sale el sol y ya todo está, como dice aquí, hasta que el día es perfecto. Una manera de simbolizar al creyente que persevera en el camino de Dios. Y cuando llega al término de vida que Dios le concedió, perseverando en el camino de Dios, es cuando ya el día es perfecto. Pero todo lo contrario nos dice el versículo 19, que el camino de los impíos es como, ya no nos dice que es como la luz de la aurora. Ahora nos está diciendo todo lo contrario, lo opuesto, dice, como la oscuridad. ¿Sí? Y no saben en qué tropiezan. No saben. Hermanos, y esto es exactamente todo esto que yo he estado diciendo. Volvamos a a Eclesiastés 2:13. Todo esto está implícito aquí adentro de este versículo 13. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. Y esto nosotros lo tomamos en dos niveles. El primero, que es único e insuperable e infinito, el simbolismo de la luz hacia Dios. Sí. Dios es infinitamente, sobrepasa, aventaja infinitamente a cualquiera de sus criaturas. ¿Por qué? Porque Él es el que da determinado porcentaje de luz o santidad, pero Él es la fuente. Nosotros no somos fuentes. Nosotros, lo que el Señor nos da, eso es lo que tenemos. Bien. Y el otro nivel es ese que acabo de decir en segundo lugar. Los creyentes e inclusive los ángeles, aunque aquí pienso que no está refiriéndose de una manera enfática a las criaturas celestiales espirituales, más que nada se está refiriendo al elemento humano, porque está mencionando aquí al necio, está mencionando aquí la necedad, está mencionando aquí al sabio, y por lo tanto se está refiriendo al elemento humano.
Entonces, el segundo nivel, ya para terminar la predicación, se refiere al creyente que con todo y tener una limitación, porque somos criaturas, pero en esa limitación, por la gracia misericordiosa de Dios, aventajamos o superamos con creces aquel que va caminando sin Dios y sin esperanza. Y por lo tanto, el simbolismo aquí es, va caminando en oscuridad. Por eso es, mis hermanos, que tenemos un grande privilegio nosotros, que cuando alguien nos dice, por ejemplo, nada más por un decir, cuando nosotros le compartimos la palabra a alguien, yo he tenido esta experiencia, y me han dicho, y esto lo voy a decir con todo respeto a las personas que dicen esto, no lo digo en un tono de burla o de mofa o de menosprecio, de ninguna manera, sino para hacer más énfasis en este texto que estamos viendo. Cuando en ocasiones le hemos compartido la palabra de Dios a las almas, ha habido personas que me han dicho, la Iglesia Católica fue la primera que hubo, y de allí se desprendieron todas las demás religiones. Esto es lo que me han dicho. Entonces yo lo que les digo, miren, con todo respeto, pero no es cierto eso. La única iglesia que tuvo su inicio aquí, en esta tierra, y de la cual no se ha ramificado ninguna, sino que es la misma iglesia, es la que el Señor Jesucristo estableció con fines, con propósitos grandes aquí para la humanidad. Y que en la palabra de Dios nosotros podemos ver cuándo empezó. ¿Ya? Porque las personas dicen, fue la primera. Y de ahí se desprenden todas. Pero ni siquiera pueden decir cuándo sucedió eso, pues. ¿Cómo sucedió? Y nosotros sí podemos decirle, mis hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos ese grande privilegio que debemos usarlo con mucha humildad y temor de Dios. Es decir, la iglesia de Dios, del Señor Jesucristo, principió en este mundo. Ciertamente no podemos dar exactamente la fecha, pero sí fue a principios del primer siglo, allí en la ciudad de Jerusalén, en el llamado Día del Pentecostés. Y podemos abrir la Biblia en Hechos capítulo 2 y empezar a relatar desde el mismo capítulo 1 cómo es que el Señor invistió de poder de lo alto aquel grupo de creyentes encabezado por los apóstoles que estaban con vida en ese entonces, y de allí en adelante la iglesia empezó esa función que Dios le dio para que diera a conocer el evangelio al mundo. Por decir, dije algo nada más. Pueden las personas mencionar cualquier otra afirmación, pero como no se tiene la luz de la palabra de Dios, miren, voy a decir algo aquí y espero que mi hermano Salomón no me vaya a reprender por esto, y él se va a acordar de lo que voy a decir yo, porque viene a colación. Cuando nuestro hermano Salomón iba empezando apenas a escuchar la palabra de Dios, yo recuerdo que
pues yo tuve el privilegio y la responsabilidad de invitarlo a los cultos allá donde teníamos en Fairfield, en un hogar, los cultos. Pero mi hermano Salomón iba apenas, yo apenas le empezaba a hablar de la palabra de Dios. Y recuerdo que una de las cosas que le motivó mucho fue saber que hubo otro Salomón aquí en la Biblia. ¿Cómo que? Sí, ahí está un Salomón que fue grande delante de Dios. Y de alguna manera, pues el hermano se interesó, pero en una ocasión, no recuerdo exactamente a qué se debió esta pues expresión, esta mención que el hermano Salomón hizo, y dijo: hermanos, es que el Evangelio de Judas Tadeo dice esto. Y todos pues nos quedamos con los ojos cuadrados, como dice el dicho. Digo, estoy diciendo esto, mi hermano, ahí después si gusta usted me reprende, me regaña, pero porque veo que viene a colación. Entonces, obviamente que nosotros sabíamos que nuestro hermano estaba diciendo eso porque no sabía, todavía no tenía la luz, mis hermanos. La alcanzaba a ver, pero todavía no la tenía él con claridad. Y por allá alguien le dijo que había un evangelio de Judas Tadeo, quién sabe qué, y él se la creyó. ¿Pero por qué se la creyó? Porque no tenía la luz, ¿no? Ahora yo le aseguro que si alguien le dice eso, inmediatamente le va a decir: no hay más que un solo evangelio. Amén. O si nosotros queremos, y con mucha reverencia decir, solamente hay 4 evangelios en la Biblia: el de San Mateo, el de San Marcos, el de San Lucas y el de San Juan, y no hay ningún otro más. Pero todo el Nuevo Testamento, podemos decir, es el evangelio. Y no hay evangelio que pase de estos. Es una de las cosas que nosotros podemos detectar inmediatamente, entre muchas más, mis hermanos. Entonces yo en esa ocasión lo que le dije al hermano ahí de la casa: hermanos, yo voy a platicar con mi hermano después sobre esto, sigamos adelante con el culto. Ya después yo platiqué con mi hermano, ya le hice ver que no había eso, y ya él me dijo: es que fulano de tal me dijo. ¿Quién era ese fulano de tal? No voy a mencionar nombres, pero una persona que no sabía de la palabra de Dios, o si sabía algo, es de lo que había escuchado de otros, pero falso, y así lo transmite. Hermanos, con esto termino el énfasis que quería hacer aquí en Eclesiastés 2:13. Si el Señor lo concede, en la siguiente predicación vamos a continuar con el versículo 14 y siguientes. Vamos